Hola, ¿qué tal? Yo soy Core y hoy vamos a hacer un video muy bonito, muy especial. Hola, ¿qué tal, gente? Como ya les comenté, yo soy el buen Core aquí siempre a su llamado. Y hoy queríamos hacer un video muy bonito que ya teníamos ganas. Disculpen la pirotecnia, pero es que hoy estamos en fiestas patrias. Y dirán, Core, ¿por qué si estamos en fiestas patrias tú estás en tu cuarto grabando? Pues eso lo comentaremos después, ¿va? Ahorita vamos a hablar de formatos de cómics, lo que más amamos aquí en estos videos, en este canal. Así que vamos a tratar de ir lo mejor posible. Vamos a ir desde donde nace el amor hasta lo más complicado, ¿vale? Empezamos por número uno y más importante, las grapas. ¿Por qué se le llama formato de grapas? Pues tal cual, como ustedes podrían ver, es un encuadernado muy pequeñito que por lo regular está unido en un borde por una grapita. ¿Cuál es lo que ustedes no siempre les mencionan? Que en las grapas hay variantes importantes, ¿no? Aquí tenemos 3 ejemplares muy bonitos, cada uno con sus versiones. Por ejemplo, tenemos la grapa regular, que es lo más básico que uno puede conseguir en cuanto a este tipo de literatura. Ojo, aquí las grapas regulares tienen una cuestión importante, que algunas, con el paso del tiempo, se han convertido en historias dobles, o que cuentan 2 historias o traen 2 números. Por ejemplo, en este número muy bonito de War Finance tenemos con que, si permite enfocar, ahí está, nos cuenta 2 historias, el primer capítulo de la historia de War Finance y una historia adicional de Batman. Así han salido grapas de distintos formatos, tamaños, pero digamos que la regular es esta medida de alrededor de unos 30 centímetros, como por unos 21. Y ya saben, su contenido puede ir de a 1, de a 2, de a 3 grapas o 3 episodios. Otra cosa, este formato, que igual es una grapa, vean, es del mismo tamaño, no tiene ninguna diferencia, solo que el orden es distinto. No recuerdo bien el nombre de este formato, a lo mejor después se los iré mencionando, pero ¿cuál es lo especial de este tipo de grapas? Que puede ser parecido a este, de que igual contiene 2 historias o demás, pero está hecha para que uno lo lea por ambos lados. No como un manga, pero vean por ejemplo aquí. Tenemos la historia de DC, de Lalin, y llega un punto en el que ustedes van a empezar a ver los dibujos de cabeza. Van a notar que pues todo esto viene acá, y es para que uno tenga este efecto. Tiene una historia por un lado, y al voltearlo tiene otra. No recuerdo, les digo bien, el nombre de este tipo de grapas, de impresiones, pero recuerdo haberlos visto más durante la época de los 2000. Muchas veces no era necesario que colindaran las historias, por ejemplo, por ahí tenía algunas de un lado era una grapa de Daredevil y a la vuelta era una de Thor. Pero por ejemplo en este caso del DC Alien, el especial que viene para que lo va a publicar Panini, esta historia sí está conectada. Aquí nos cuenta como un prólogo de lo que pasa en la otra historia del DC Special. Así que número 2 de las variantes de las grapas. Y el número 3, no menos importante, son estas grapas mucho más delgadas, no se va a alcanzar a apreciar. Algunas las dan por el Free Comic Book Day o el día del cómic gratis para nosotros que hablamos castellano. ¿Cuál es la peculiaridad? Que normalmente contienen historias como muy pequeñas que en ocasiones funcionan a modo de reseña de lo que va a venir. O también son, digamos, cómics que nos contienen datos adicionales, curiosidades de las historias que veremos después. Ven, por ejemplo, aquí dice que es una introducción a los eventos de Dawn of DC y en ocasiones también trae bocetos, comentarios, etc. ¿Cuáles son algunas desventajas que yo encuentro del formato de la grapa? Número 1, que actualmente lo platicaremos un poquito más adelante, pero
considero que es el segundo formato más caro en el que uno puede comprar cómics o historias. Esto debido a que por lo regular el precio de la grapa es muy establecido. Es decir, a los formatos que les presentaré después, es bastante complicado que en una tienda, tanto de autoservicio como especializada en cómics, ustedes lleguen a encontrar variaciones en los precios de las grapas. Es decir, pensemos en el caso de México, a lo mejor esta grapa costó 80 pesos. ¿Cuál es el problema? Que después, cuando llegan a salir los TPBs, el precio de las grapas dentro de ese otro formato es mucho más accesible. Cosa que nos lleva al segundo problema. Las grapas, aunque ustedes las vean así delgaditas, son de los formatos que más ocupan espacio y de verdad, si no cuentan con la posibilidad de acceder a un buen librero o en general tener un espacio de cuidado para sus libros, las grapas les van a quitar demasiado espacio. Cosa buena y bonita de las grapas, que siempre va a haber distintas versiones para un mismo número. Y sé que aunque esto puede sonar más para coleccionistas y demás, por ejemplo en el número 1 de War Finest puede haber portadas variantes y puedes tener acceso a todo ese tipo de cosas, aunque ya saben que es un aspecto más para coleccionistas, pero no está de más decirlo. Como nos extendimos un poco con el tema de las grapas, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. Este es el que actualmente es mi formato favorito, con una de mis historias favoritas. Si no han leído Nightwing, léanlo por favor. El TPB o el recopilatorio. Este tipo de libros, por lo regular, como ya vieron, son un poquito más anchos y como su nombre lo indica, nos recopila varios números que podría contener una grapa. Por lo regular, no es una medida fija, hay TPBs con mucho más contenido, pero el tipo de números que siempre manejan suelen ser 5 o 6 números. Como ven, este Nightwing contiene del 78 al 83. Si bien el TPB no tiene muchos cambios, es decir, tanto en tamaño, es del mismo tamaño de la grapa, en lo que a dimensiones se refiere, lo que hace especial al TPB es que es el formato más accesible. Y de verdad, si ustedes quieren empezar a leer cómics, yo recomendaría, no tanto en cuestión de historia, sino tanto de calidad-precio, lo que ustedes pueden buscar, puede ser un TPB. Van a tener una historia completa, que a la vez puede ser un episodio de una historia más grande que ustedes, si gustan, pueden seguir, a diferencia de las grapas, que es... En ocasiones, tanto las editoriales ocupan el reiniciar la numeración para atraer a más público. Pero si has seguido los números, sabes que el número 1 no necesariamente es el número 1. Puede ser un número en medio, un número especial o un número que no tiene nada que ver. El TPB no. El TPB contiene los números principales de un arco completo, que es lo que lo hace más especial todavía. ¿Cuál puede ser uno de los posibles problemas que encontremos en el TPB? Bueno, esto ya puede ser más quisquilloso, pero si ustedes buscan ediciones como muy completas dentro de los libros, o sea que tengan contenido extra, bocetos, variantes, etc., los TPB yo diría que no están más dedicados a eso. Como dijimos, son más encaminados a contar un capítulo completo de toda una etapa. Pero hay algunos que sí nos hacen el favor. Aquí lo veremos en el buen número de Nightwing. Tenemos la galería de portadas, que hay algunas. Pero si ustedes son coleccionistas y quieren saber todo lo que hay detrás de este tipo de actos, a lo mejor puede no ser su favorito. Pero, insisto, es el mejor formato en la actualidad, con diferencia. Tenemos aquí en brevedad, como curiosidad, este tipo de formatos que se llaman Absolute, o en ocasiones también llamados como ediciones definitivas. Básicamente es del mismo formato del TPB, todavía es una pasta blanda, conserva el mismo tamaño de una grapa, vean, pero si se dan cuenta, a diferencia del otro TPB que tenemos aquí de Nightwing,
ya es un contenido bastante monstruoso, ¿no? Es un libro bastante grande. Podríamos decir que ya abarcan más que un episodio, que es lo que podríamos encontrar en un TPB. Ya abarcan todo un evento, toda una etapa, ¿no? Y a partir de aquí es algo que veremos en los formatos de adelante. Vamos a empezar con lo que más me gusta. Son los hardcovers o pasta dura. Solo que aquí tendremos algunas variantes, gente. El hardcover regular, como su nombre lo indica, no cambia absolutamente nada, solo que el libro ya está en pasta dura. Puede tener el mismo contenido de un TPB. El hardcover regular contiene el mismo tamaño de una grapa normal y no presenta ninguna variante. Se me pasó decirlo, si ustedes son muy fans de una historia, yo recomendaría que a lo mejor sí, o si es una historia que no se ha publicado en mucho tiempo, sí acudieran al pasta dura por tenerla con mayor seguridad y mayor cuidado. Disculpen un poco la temblorina de la cámara, pero este es uno de mis momentos favoritos porque entramos a la etapa de los deluxe. Los deluxe prácticamente es igual, un pasta dura, algunos con variantes como según sea la edición, algunos con más prestigio que traen cubrepolvos, acetatos, etc. Pero vean, aquí notamos la primera diferencia de tamaño importante. Si se dan cuenta, a distinción de la grapa, si se alcanza a ver en la cámara, ya tenemos una diferencia de tamaño de alrededor de unos 2 o 3 centímetros de cada lado. Y lo bonito de los pasta dura es que cuentan historias completas, en ocasiones igual que el TPB, capítulos y demás, pero es una edición ya un poco más cara. Algo que no mencionamos del pasta dura fueron algunas de sus desventajas. En ocasiones estas ediciones llegan a ser del precio moderado a caro, por así decirlo, y muchas veces son usadas para publicar los eventos más importantes. Por ejemplo, una crisis en DC, una guerra en Marvel, este tomo que les enseñé de Linterna Verde. Si bien es bonito, a muchas personas les puede ser conflictivo que solo tengas el evento principal. Entonces, si hay toda una etapa previa al evento que estás viendo aquí, pues a lo mejor el orden de lectura no siempre es el más bonito, aunque mucho del cómic es ir para adelante y para atrás. Eso sí, como mención especial vamos a tener aquí estos dos libros que también son pasta dura, solo que a lo mejor en la cámara no se alcanza a apreciar bien, pero a comparación del otro que teníamos aquí, sí hay una cuestión de tamaño distinta. En ocasiones emplean tamaños tabloide o otro tipo de dimensiones, pero el formato sigue siendo el mismo. Vean, por ejemplo, aquí en este tomo de Robin sobra un bastante pedazo, y en este tomo de Superman es todavía más grande. En ocasiones lo hacen para mostrar más los artes o porque el diseño de la historia originalmente fue publicado así, pero no cambia mucho entre un formato y otro más que las dimensiones del libro. Ahora sí, gente, vamos a hablar de los monstruos, de los pesos pesados y explicar una pequeña diferencia entre dos conceptos. Tenemos aquí el ómnibus, que si se dan cuenta la grapa parece absolutamente nada a comparación de lo que trae este monstruo. Y tenemos aquí un compendio, que también es una barbaridad de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, principalmente una sería que el ómnibus es en pasta dura, el compendio es en pasta blanda, como si fuera un TPB, pero grande, grosero podríamos decir. No, ahora sí, la principal diferencia es que el ómnibus es un término que se acuña a cuando una editorial publica toda una etapa. Por ejemplo, este ómnibus contiene la muerte y resurrección de Superman.
básicamente todo lo que engloba esa etapa. Muchas veces se puede confundir porque hay ómnibus que son bastante más delgados y la gente se va con la idea de que un ómnibus solo añade a un librote, por así decirlo. Pero vean, por ejemplo, aquí tenemos este ómnibus también de Superman, pero es bastante más pequeño. Si se fijan, bueno, y se los explico, este ómnibus trae alrededor de unos 50, 60 números y este solo trae 20. No es cuestión de contenido, sino de lo que contiene toda una etapa. Que muchas veces cuando una etapa llega a ser muy grande, pues hay varios ómnibus, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ultimate Spider-Man, sacaron el libro 1, el libro 2, el libro 3 y demás. El compendio, por su parte, en este caso de este muy bello tomo de Spawn, recopilan todo un volumen, por así decirlo, o un espacio de una etapa. Por ejemplo, en el caso de Spawn, actualmente vamos por el número o la grapa por ahí de la 370. Entonces, la editorial sacó este formato donde tú podrías conseguir una gran cantidad de números a un buen precio. Desde, en este caso, el libro que yo tengo es del número 1 al número 50. O sea, es una cantidad bastante grande. Ustedes pensarán, amigos, vamos a hablar de las ventajas y desventajas que puede tener tanto un compendio como un ómnibus. De entrada, en el caso de este compendio de Spawn, si ustedes son quisquillosos, no contiene las portadas. O sea, si se dan cuenta, aquí arriba del libro aparece que este es la primera grapa. Entonces, si ustedes esperaban ver a lo mejor así y ya después empezar a leer la historia, aquí no hay eso, cosa que a la hora de colocar un separador en el libro puede ser algo complicado porque no van a ver nunca un punto, o va a ser complicado de ver un punto donde termina el episodio. Pero, ¿qué hace especial a los ómnibus? Vean, por ejemplo, esto funciona como cortina entre un número y otro, pero muchas veces van a encontrar así la separación entre un libro y otro, dentro del propio libro. Cosa que a lo mejor puede ser un poco anticlimática para muchos, que no sientan que están descansando de su lectura, que también es algo importante. Ahora sí, la que creo que todos los creadores de este estilo mencionan es que el ómnibus es muy caro, o los compendios son muy caros. Y les puedo decir que muchas veces no es así. Sé que a lo mejor puede ser más agresivo un libro de estas dimensiones totalmente grande a una grapa. Pero, y es mi recomendación tanto como lector como persona que ha seguido a la industria del cómic por varios años, es que de verdad, si encuentran los ómnibus a un buen precio y es una historia que de verdad les llama la atención, vale mucho más la pena. O sea, como les comentaba, sé que a lo mejor el precio, pensemos, esta vale, en un ejemplo, esto vale 20 pesos y esto vale 1000. Hay una diferencia de precio importante, pero cuando uno se pone a hacer las cuentas, y lo que mencionaba de la grapa al principio, es más difícil que a una grapa le metan una oferta que a un libro de estos. Estos muchas veces en tiendas en línea, en tiendas departamentales, etc., van a encontrar más ofertas que van a hacer que todavía valga más su dinero. Entonces, digamos, como son libros de mucho contenido y de mucho pesaje, es más viable que ustedes puedan encontrarlos a buenos precios y, como les digo, ya desglosando las cuentas de más o menos cuánto puede valer cada número que contenga este libro a comparación de cómo viene en una grapa regular, hay una diferencia importante. En el caso de Spawn, si ustedes buscan las grapas actualmente, además de que ya van a ser complicadas de encontrar,
Una diferencia importante es que a lo mejor pongan, si manejamos el precio en dólares, una grapa puede costar de 3 a 5 dólares y dentro de un compendio puede valer 2. Entonces es lo más importante que pueden encontrar en un ómnibus. Como les digo, para concluir, puede ser el formato más caro y a la vez más barato. Por así sí, el que considero el formato más caro por diferencia y que ahorita lo platicaremos es el más bello, les puedo decir en mi experiencia como lector, pero el que definitivamente no recomiendo. Es probablemente el peor formato que puedan encontrar, pero esto va sujeto a un par de cosas. Primero, vean la diferencia de tamaño. El Absolute ya tiene una barbaridad de diferencia entre una grapa. Sé que a lo mejor en la cámara no se va a notar, pero este ya es un verdadero librote. O sea, ven, enfrente tengo una pantalla y abarca casi un tercio completo de lo que es mi pequeña pantalla. ¿Qué hace especial al formato Absolute? Pues de entrada, el tamaño. Ya lo vieron a comparación de la grapa, es muchísimo más grande. Y hay Absolutes todavía más grandes que funciona parecido al hardcover. Pueden encontrar historias completas, capítulos de una sola etapa. Pero aquí va la traba. El Absolute, tanto por sus dimensiones como por su calidad de impresión, yo no lo recomiendo a no ser que uno, el dibujo que van a encontrar en la historia sea digno del formato Absolute. Si ustedes van a leer, o sea, no es que esté mal, pero digo, es algo que yo recomiendo para artes muy bonitos, muy específicos, no para cualquier historia en general, y también no a cualquier historia le queda este tipo de formato. En este caso yo tengo esta barbaridad que es de uno de mis dibujantes favoritos, que es Alex Ross. Vean el tipo de trazos que hace este señor, que son hiperrealistas. Ya lo he mostrado en algunos videos, pero son dibujos que vale totalmente la pena ver en este tipo, como si fueran pósters enormes, y que ustedes van a poder prestar atención con más detalle a lo que puede ofrecer un TPB, ¿no? Regular. Vean, por ejemplo, este tipo de arte súper detallado. Sé que la cámara no le va a hacer justicia, pero vean el cabello de Wonder Woman, el pasto que hay detrás, los detalles que hay, por ejemplo, en la red, en este monito que está atrapando. Es sumamente bello para este tipo de historias que son muy visuales, pero con un contenido bárbaro, de verdad. ¿Por qué es el formato más caro? Porque sus propias dimensiones lo llevan a ser bastante más caro que cualquier otro libro. Ustedes dirán, ay, a lo mejor este libro, hablando de México, tiene un costo de, vamos a pensar, 700 pesos. Y un ómnibus es todavía más caro, incluso puede llegar a ser el doble de caro. Pero este tipo de libros van a, como les decía, igual que un pasta dura, a un episodio completo, a algún capítulo, un evento en especial. Y el ómnibus lleva a todo lo que conlleva esa etapa. Entonces mi recomendación es que si ustedes consideran que una historia vale mucho la pena de verse, principalmente no tanto de leerse, de verse en este tipo de tamaño tan enorme, tan bello, es cuando deberían considerarlo. Por último, sé que va a quedar un video bastante largo, pero ustedes tienen la ventaja de que no lo van a editar. Bueno, tenemos el formato pequeño, no recuerdo bien el formato. Vean, a comparación de la grapa, aquí la diferencia es distinta porque ahora el libro es más pequeño que la grapa. Tenemos uno de Marvel y uno de DC para explicar las diferencias.
De entrada, este formato es muy interesante si ustedes quieren entrar pero no saben por dónde. Ustedes saben que eso de las numeraciones en los cómics puede llegar a ser muy agresivo para muchas personas, pero lo bonito de los formatos pequeños es que funcionan para dos tipos de clientes, pensaría yo. Uno, por ejemplo en el caso de este tomito de los Guardianes de la Galaxia, es que incluye historias cortas para conocer a los personajes. O si a ti te gustan estos personajes, puedes encontrar formas de ubicarlos, ¿no? Vean, recopila, por ejemplo, números 1 y 2, otro número 1. O sea, historias cortas pero importantes que tú podrías llegar a conocer de estos personajes sin leerte nada previo. Y por ejemplo, en el caso de esta historia de Superman, ya es una historia completa, pero si se dan cuenta el dibujo es un poco distinto al de otros cómics, y es que también este formato está pensado para otro tipo de público. No necesariamente para niños, pero también dicen que a lo mejor este tipo de historias, o no este tipo de historias, sino este tipo de formato, es más accesible para un público juvenil o alguien que no está conectado con este mundo. Que hablando un poquito del previo del Absolute, es algo que yo no recomendaría para nadie que apenas esté encontrándose con este mundo, ¿no? Este tipo de formato sí es viable, solo que pues no siempre van a encontrar todas las historias que busquen. En muchas ocasiones también lo usan para que sea una alternativa barata con los eventos importantes, ¿no? Les decía, una crisis de DC, etc. Un formato barato y que ustedes no tengan el problema de decir, por ejemplo, vi la película de Superman, de Guardianes de la Galaxia y me quedé con ganas de conocer algo, pero del mundo de donde vienen. Aquí yo pensaría que estos libros son para ese tipo de persona. Eso sí, como cualquier libro pequeño, pues tiene la portabilidad que no tienen los demás, que lo puedes llevar a la escuela con mayor facilidad, sin tanto miedo a que se lastime, claro, también cuidándolo, pero que en muchas ocasiones va a ser una opción barata a comparación de lo que te van a ofrecer otro tipo de libros. Por ejemplo, este de Superman tiene el tamaño de un TPB un poquito más grande de lo que tenía el de Nightwing, con las diferencias de tamaño que ya mostramos. Y este de Guardianes de la Galaxia es bastante más delgadito. Vean, por ejemplo, es bastante más delgadito, pero con las ventajas que ya comentamos. Bueno, gente, ya platicamos o abarcamos mucho de este mundo que nos fascina. Fue muy bonito hacer este viaje con ustedes. Si se quedaron hasta el final, les agradezco de corazón que vean los videos, que apoyen este tipo de contenido y que nos veremos en la próxima. Les debo algo que acaba de salir de Nightwing y Robin, pero ya lo checaremos en la próxima ocasión. Los amo, cuídense, bye.